forma, ¿sí? Básicamente en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, yo les decía de que un frente de onda básicamente era, si yo tenía una cresta de una onda, era esa misma cresta, buscarla en la otra onda. Entonces, si nosotros hacemos aquí ese ejercicio, pues vamos a formar básicamente unas líneas de esta forma. Estas líneas son las que forman el frente de onda. Entonces, en este caso yo Ah, tengo un frente de onda, por favor, yo tengo un frente de onda que es circular o esférico, ¿sí? Entonces, lo que habla Huygens básicamente es que dice que todo punto en un frente de onda, o sea, si yo tengo un frente de onda, este punto dentro de ese frente de onda se puede considerar como una pequeña fuente de ondulaciones. O sea, cada punto dentro de un frente de onda, yo lo puedo considerar Profe, como... profe, Sí, disculpe, profe, ¿será que puedo dar la clase? sí, ya la están grabando, Pero, ¿sí? o sea, ellos la Él la va a publican, grabar y la aunque, pasa. Pues, Andrés, la puedes publicar, por favor. Él la publica, me imagino, ¿no? Andrés, ¿tú la puedes publicar? Sí, él dice sí, la vale, publica. pues, ¿Sí? gracias. Eso es lo que es que al darles, dice siempre las publico a YouTube. O sea, no, él dice eso. ¿Sí? A ver, continuemos, por favor. Entonces, les digo, de nuevo, básicamente el frente de onda, la propagación de una onda, digamos, un frente de onda en cualquier punto, puede ser aquí, o puede ser aquí, o puede ser antes, ¿sí? O puede ser más allá, ¿sí? Básicamente en cualquier frente de onda, de propagación de esa onda, un punto sobre la onda puede convertirse en una fuente de nuevas ondas. Pero esas ondas más pequeñitas se llaman onditas, ¿sí? Esas onditas o ondulaciones pequeñitas básicamente se mueven hacia adelante con una rapidez igual a la misma onda. ¿Eso para qué me sirve? Bueno, resulta que como se mueve con la misma propagación de esa onda, y esa onda, digamos, suponiendo que se mueve en un medio que yo conozco, pues yo sé que la velocidad de esa onda, como es un movimiento uniforme, es x sobre t, ¿sí? O sea que la distancia x o la distancia r que recorre, digamos, esa onda hasta otro punto, pues yo la puedo conocer. Esa distancia, despejando, me da b por t. O también c por t, porque recordemos que las ondas electromagnéticas se mueven a la velocidad de la luz. Conclusión, ¿eso para qué sirve? Bueno, te sirve para poder predecir, por ejemplo, si tú estás en el punto B, la onda está en el punto B, tú puedes predecir qué forma tiene la onda en el punto D, ¿sí? Básicamente, lo que tú tienes que hacer es calcular la superposición de todas esas ondas pequeñitas y con esa superposición tú vas a formar el nuevo frente de onda, ¿sí? O hecho de otra manera un poco más simple, pues tú puedes predecir si sabes en qué posición, o bueno, si sabes dónde está el frente de onda, lo que tú puedes sacar esta ecuación C por T y tú puedes, digamos, calcular a qué distancia se ha movido el frente de onda respecto a la posición donde tú estás, ¿sí? Para eso sirve. El principio de Huygens es bastante interesante, bastante importante en física, porque con el principio de Huygens tú puedes explicar la refracción y, la, y la difracción, ¿sí? En particular la difracción, cuando tú aplicas el principio de Huygens se basa en lo que se llama, ¿cómo se llama? La zona de Sommerfeld. Y con digamos, zona de Sommerfeld, tú calculas la zona de Fresnel, la zona de Fraunhofer, que, digamos, son parte importante de la transformada de Fourier. Bien, básicamente, con el mismo principio de Huygens, yo puedo explicar la ley de la refracción, que fue una de las leyes que yo no les expliqué. O sea, que no les hice la demostración de dónde provenía la ley de Snell. Entonces, básicamente, ¿cómo se hace? Bueno, entonces se supone que un rayo luminoso viene de esta forma e impacta la interfaz que divide a dos medios. Entonces, básicamente tú puedes acá, o sea, el frente de onda de este rayo luminoso, recordemos que es un frente de onda eh, plano, ¿sí? Entonces ya no son curvas, sino son planos, son rectas. Entonces, básicamente el frente de onda viene de esta forma. Pero cuando llega al medio, recordemos que este frente de onda se curva. ¿Por qué se curva? Bueno,
velocidad con la que esa onda se propaga, recordemos que disminuye. Entonces, los frentes de onda básicamente antes de entrar a la, digamos, al agua, ya tienen una distancia determinada. Esa distancia determinada R, recordemos que es igual a B por T, despejando de aquí de esta ecuación, ¿no? Entonces, ese B por T, pues disminuye cuando yo cambio de medio, ¿sí? Entonces, básicamente aquí por una, digamos, un juego de ángulos, yo puedo encontrar este θ1, que es el ángulo que forma la interfaz con el rayo o con el frente de onda del rayo incidente, y θ2, que sería, digamos, ese un ángulo que forma un frente de onda con la interfaz, pero entonces internamente. ¿Para qué? Bueno, para relacionar, yo puedo relacionar, digamos, θ1 y θ2 básicamente con esta cara de esta parte y esta parte de acá. ¿Por qué? Porque, bueno, esta parte de acá contiene la refracción y esta parte de acá, pues, es del rayo incidente. Al relacionar esas dos velocidades, pues, luego de hacer una serie de pasos matemáticos, pues yo puedo llegar a lo que es la ley de Snell. Y esta ley de Snell se deduce, como les digo, para Huygens, ¿sí? Lo que tengo que tener en cuenta básicamente es aquí digamos, una pequeña geometría que no es nada del otro mundo para poder relacionar lo que les digo, el θ1 y el θ2. Pero, como les digo, el θ1, que es un ángulo, digamos, relacionado a un ángulo de incidencia, ese θ1 que está aquí en la normal, yo lo tengo que lograr llevarlo aquí. ¿Para qué? Para que relacione el R de la propagación del frente de onda con la interfaz, con esta línea de acá. Y esta línea de acá la comparte tanto el rayo afuera como el rayo que está adentro, ¿sí? Esa es la idea principal, ¿ok? Bien, aquí hay algo bien interesante y que seguramente algunos estudiantes ya lo saben, pues, si estudiaron el tema de refracción a fondo, y es que cuando una onda luminosa viaja de un medio como por ejemplo el vacío a otro medio, como por ejemplo el agua, algo en la onda cambia. La pregunta es, ¿qué es lo que cambia? Entonces, recordemos que la velocidad de la onda se define como lambda por v, lambda por f. Entonces, sí, velocidad es igual a c sobre n, ¿no? O sea, que el índice de refracción es el que cambia, pero esta ecuación también es equivalente. V igual a lambda por f, es una ecuación equivalente. Entonces, uno tendría que pensar que algo de esto, alguno de estos dos factores cambia, lambda o f. Entonces, resulta que lo que cambia en la velocidad de la luz es lambda, ¿sí? Es la longitud de onda de la luz, ¿sí? Se hacen más largas o se hacen más cortas, pero la frecuencia no cambia, básicamente porque la frecuencia es una característica proveniente de la fuente. Eso es muy interesante particularmente en la óptica. ¿Por qué? Porque cuando se hacen filtrado de señales, por ejemplo, para evitar, no sé, daños en los sistemas, cuando hay digamos, una señal que forza el sistema, básicamente lo que uno hace es buscar la frecuencia, porque la frecuencia no varía ante cambios del medio. ¿Por qué? Básicamente porque la frecuencia proviene de la fuente, ¿sí? Es bien interesante eso. Bueno, al relacionar básicamente pues, la velocidad en dos medios, yo puedo llegar a la relación de que la longitud de onda en medio diferente al vacío se encuentra como la longitud de onda en el vacío dividida en el índice de refracción. O sea que esta es la longitud de onda de una onda que se propaga en un medio diferente al vacío. Esta es la ecuación. Lambda n igual a lambda sobre n, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando una onda pasa de un medio a otro, lo que hace es cambiar su longitud de onda. Eso es muy importante. Bien. Ahora, digamos, un aspecto importante en la interferencia, o para explicar la interferencia, básicamente les cuento una pequeña historia. Para el desarrollo de la interferencia, digamos, en aquel tiempo, bueno, Young era contemporáneo con Newton. Entonces, básicamente, Newton creía que la luz se comportaba como partículas. Y había otro, digamos, otro pensamiento. Ese pensamiento era impulsado por Young, impulsado también por un tipo de la iglesia,
¿cómo es que se llama? Fresnel, no, John. ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, la memoria me falla, como un sacerdote o algo así. El tipo también trabajaba en ciencia, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no recuerdo el nombre. Ellos dos apuntaban, digamos, a que la luz eran ondas electromagnéticas. Básicamente se decía que la luz eran partículas o eran ondas. Esas partículas eran, bueno, decía Newton que esas partículas se movían en un medio diferente al vacío. Básicamente, ¿por qué? Bueno, porque entonces, si la luz es partículas, la luz no puede moverse en el vacío, porque en el vacío no hay un medio material para que las partículas se muevan, cosas como esas. Pero se plantearon hipótesis que intentaban sostener la ecuación, la teoría de la partícula, utilizando algo que se llamaba el éter. Entonces, bueno, tiempo después, Michelson hace un experimento que es el interferómetro de Michelson, donde demuestra que la luz, que el éter no existe. Entonces, pues la teoría cuántica de la luz o teoría de partículas de la luz se cae bueno, básicamente la diferencia entre estas dos teorías era que, bueno, si uno tenía, por ejemplo, rayos luminosos y de esos rayos luminosos los hacía incidir sobre una pantalla o una máscara, una pantallita con dos aberturas, cuando la luz pasase por esas dos aberturas, uno pensaría, ¿qué voy a observar? Pues bueno, si los rayos de luz son partículas, entonces por aquí van a pasar, algunas partículas van a pasar y otras no van a pasar. De tal forma que las que pasen van a formar dos aberturas, ¿sí? Esas dos aberturas se deben pues a las partículas que lograron pasar sin un cambio en su trayectoria, ¿sí? Esa era la base de la teoría corpuscular. Sin embargo, cuando se hacía el experimento, digamos, de las ondas luminosas y se colocaban dos aberturas en una pantalla y se colocaba la pantalla, resulta que a una distancia lejana no se observaban solo dos aberturas, sino se observaban un montón de aberturas. La pregunta era, ¿por qué se observaban ese montón de aberturas? Entonces, ahí fue donde llega Young, y básicamente él propone que, digamos, eso se debe a la interferencia constructiva o destructiva de las ondas electromagnéticas. O sea, él ya habla de que la luz son ondas electromagnéticas y no partículas como habla Newton. Y en ese momento, pues, se acepta la teoría digamos, la teoría ondulatoria de la luz. Sin embargo, sí es cierto que al día de hoy se considera la luz una onda partícula, o sea, a veces se comporta como una onda y a veces se comporta como una partícula. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la luz es curvada por la gravedad. Entonces, pues bueno, y otras muchas características, como por ejemplo la cantidad de momentum lineal que tiene la luz. ¿Sí? Bueno, ¿en qué consiste, digamos, el experimento de Young o cómo hace Young para explicar, digamos, la formación de este montón de franjas luminosas en la pantalla de observación de un experimento de doble rendija en el cual yo hago pasar ondas electromagnéticas? No, este es el siguiente experimento. Resulta que para que este experimento funcione, yo debo tener una fuente luminosa aquí, de forma que esa fuente luminosa genere dos fuentes digamos, de onda, y esas fuentes de onda, S1 y S2, tienen que estar en fase. O sea, inicialmente ellas tienen que vibrar con la misma frecuencia. Eso es muy importante, vibrar con la misma frecuencia. Algunas características, como les digo, es que las ondas tienen que ser monocromáticas o, bueno, de un color para que la interferencia sea más fácil. Eso no quiere decir que no se pueda hacer con ondas policromáticas. La distancia digamos, la distancia entre las aberturas, que es esta distancia acá es D, la distancia entre las aberturas. Aberturas son huequitos en la pantalla. Tiene que ser mucho menor que digamos, que la distancia que hay desde las aberturas hasta la pantalla. Obviamente esta figura que está aquí no está a escala, ¿no? Sino esta pantalla tendría que estar, tendría que salirse de esta presentación y estar muy lejos.
para que se cumpla, digamos, la interferencia, ¿sí? Entonces, como les dije, S1 y S2 tienen que ser dos fuentes iguales. Entonces, se pueden presentar las siguientes tres situaciones, ¿sí? La primera de ellas es que ciertos rayos de luz salgan con un ángulo cero. Entonces, como aquí hay un montón de ondas, ¿sí? Básicamente, recuerde que tengo aquí un frente de onda, recordemos, tengo un frente de onda. Por el principio de Huygens, básicamente, cada punto de esta frente de onda es una ondita pequeñita. Entonces, puede pasar, como son infinitas ondas las que hay acá, puede pasar que una onda viaje de esta forma. Recordemos, muchachos, que esos frentes de onda de esta forma que se ven como, o sea, viajes de esta forma, es porque los estamos viendo desde arriba. Si yo los miro desde una forma lateral, pues son estas ondas, ¿sí? Recuerda que el frente de onda básicamente es esta zona, ¿sí? Zona ascendente. ¿Sí? Si ven las frentes de onda esféricos, ahí están. Entonces, básicamente, como les digo, pues uno puede representar una ondita de esas de esta forma también, ¿sí? Entonces pueden pasar tres situaciones. La primera es que las ondas pasen sin ninguna perturbación. Entonces, como S1 y S2 son iguales, ¿qué va a pasar cuando las ondas lleguen al punto O? Pues que llegan idénticas. O sea, que digamos, una cresta de la onda la cresta de la onda S1 llega con la cresta de la onda S2. De forma que cuando ambas ondas se suman en el punto O, ¿qué resultado tengo? Bueno, pues si tú quieres calcular el campo eléctrico en este punto sobre la pantalla, lo que tú tienes que hacer es sumar el campo eléctrico de la onda 1 más sumar el campo eléctrico de la onda 2. Entonces, como aquí, supongamos que esta onda S1 tiene una amplitud de 2 voltios y la onda S2 tiene también una amplitud de 2 voltios. Entonces, al sumar esas dos amplitudes, como resultado yo tengo en la pantalla, ¿cuánto? 4 voltios. ¿Por qué? Porque ambas ondas llegaron digamos, llegaron al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ambas crestas coinciden, ¿listo? Como resultado, entonces, básicamente, si las ondas provenientes de las dos rejillas recorren la misma distancia al punto P, entonces, como resultado, yo tengo básicamente una área brillante en el centro de la pantalla. Eso se llama interferencia constructiva. ¿Constructiva por qué? Porque básicamente dos ondas construyen una máxima amplitud, una máxima área brillante. ¿Okay? Ahora, pueden pasar otras dos situaciones. Resulta que, como les dije, puede pasar que como aquí hay un frente de onda, alguna de esas onditas, debido al choque de esa onda digamos, esta zona o estas zonas de la abertura, puede ocurrir que esas ondas, eh, recuerden que tanto estas líneas como estas representan lo mismo, ¿no? Estos son frentes de onda, mientras que esto es propagación de la onda, ¿no? Entonces puede pasar que en un punto P de la pantalla ambas ondas lleguen en fase o no lleguen en fase, ¿sí? ¿Qué es llegar en fase? Entonces puede ocurrir que, digamos que ambos crestas de las ondas lleguen al punto P, o también puede pasar que una onda respecto a la otra esté desfasada una lambda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que todo este tren de onda, a esto se le denomina tren de onda también, este tren de onda se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda una longitud de onda completa. Pero al desplazarse una longitud de onda completa, pues no ocurre nada, o sea, sigue siendo, digamos, interferencia constructiva, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, eso es como si yo hiciera esto, es como si yo hiciera esto. Yo tengo aquí una onda, ¿cierto? Entonces voy a superponer otra onda. Entonces, básicamente, yo lo podría, digamos, plantear también de esta forma. Yo tengo aquí, bueno, ese es un tren de onda, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es, cuando yo atraso otra onda, yo atraso la otra onda y la atraso una lambda completa, pues resulta que esta onda de acá la traslado hacia atrás, perdón, se borró. 2, 3, 4. Ok. Entonces, cuando la traslado hacia atrás, pues la superposición de la onda de la otra onda también coincide con la misma. Lo que pasa es que ella se detiene acá. ¿Sí? Pero igual, cuando esta onda llegue sobre el punto de la pantalla, pues igual yo tendré la suma de ambas ondas en el punto P. O sea, es interferencia constructiva también.
Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Bueno, entonces cuando básicamente los trenes de onda provenientes de S1 y S2 difieren en una longitud de onda completa, ¿sí? O sea, una onda se atrasa respecto a la otra en una longitud de onda completa. Pero ¿qué puede pasar aquí? Bueno, hay otra situación que puede pasar y es que resulta que en un punto sobre la pantalla, resulta que el retraso de una onda respecto a otra, o sea, si yo estoy aquí, digamos, yo tengo aquí el frente de onda, yo tengo aquí una onda, y resulta que la otra onda se desplazó media lambda. ¿Qué es una lambda y qué es media lambda? Recordemos que una lambda completa es esto, mientras que media lambda es solamente este pedazo, esto es media lambda. Entonces, cuando hablábamos de que se retrasa media lambda, quiere decir que la onda que voy a superponer sobre esta está desfasada en una lambda. Entonces, cuando yo la grafique, la voy a graficar de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pedazo de la onda lo que hice fue atrasarla, arrastrarla hacia atrás solo media lambda. Como yo la arrastré media lambda, digamos, la cresta ya no coincide con la cresta de la otra, sino que ahora lo que pasa es que la cresta coincide con el valle. ¿Qué repercusión tiene eso? Pues que cuando ambas ondas lleguen al punto P, recordemos que la amplitud de la onda que yo había dicho era, por ejemplo, 2 voltios, entonces esos 2 voltios más sumar el valle, recordemos que el valle, básicamente la cresta es positiva, mientras que el valle es negativo, porque recordemos por allá de las señales de corriente alterna, cuando veíamos electromagnetismo, ¿no? Entonces, al sumar 2 voltios menos 2 voltios, ¿qué resultado obtengo? Cero, ¿cierto? Cero. Entonces, tengo un punto oscuro sobre la pantalla. Eso se llama interferencia destructiva. Entonces, básicamente, como les digo, ocurre cuando el tren de onda recorre una distancia adicional, pero esa distancia adicional, o uno de ellos recorre más distancia que el otro, esa distancia es un número, digamos, un medio o un número factor de un medio, por ejemplo, m un medio. M medio es, cuando m es igual a 0, m es un medio. Cuando m es igual a 1, digamos, la diferencia de esas dos ondas es 3 medios, ¿sí? Entonces son números, digamos, mm, son, ¿cómo diría eso? Digamos, factores de media longitud de onda, podría decirlo así. Bien, entonces, para esta situación se genera lo que nosotros llamamos interferencia destructiva, ¿sí? Entonces, como les dije, básicamente que haya interferencia destructiva o que haya interferencia constructiva, depende de qué diferencia tenga que recorrer una onda respecto de la otra, ¿sí? Entonces, nosotros planteamos la siguiente situación. Supongamos que estamos analizando la propagación de esos dos frentes de onda, los voy a reemplazar por líneas a un punto P, ¿sí? Entonces, como el punto P, como esta zona está tan alejada, está muy, muy, muy lejos, entonces estos rayos de aquí básicamente se vuelven paralelos, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber si este punto sobre la pantalla es constructivo o destructivo, muchachos, la interferencia se basa básicamente en eso, franjas constructivas y franjas destructivas. Entonces, yo necesito saber cuándo es una o cuándo es la otra, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo hago yo para predecir qué tipo de interferencia tengo acá? Pues lo que tengo que hacer es básicamente encontrar qué diferencia hay entre estos dos caminos. Entonces, básicamente, como les dije, la diferencia, bueno, si esa diferencia, o sea, si la diferencia entre los dos caminos o sea, estos dos vectores son idénticos, quiere decir que lo que yo obtengo acá es interferencia constructiva. Y si la diferencia entre estos dos caminos, o sea, la diferencia entre esas dos ondas, o lo que recorren esas dos ondas, es una longitud de onda total, como lo vimos acá, la longitud de onda total es constructiva. Pero si es media longitud de onda, entonces será destructiva, ¿sí? Bien, entonces, bueno, básicamente aquí se hace un poquito de geometría. Y aquí podemos observar lo siguiente. Yo tengo que, como les dije, calcular esa diferencia de camino. Entonces, suponemos que la distancia que recorre el rayo S2
el radio por S2 es mayor que S1, ¿sí? Entonces yo necesito encontrar esta diferencia. Bueno, porque si yo solapo este vector, lo traigo para acá, estos dos vectores son idénticos, ¿sí? Este y este, ¿sí? Forman el mismo ángulo θ respecto de la normal. Yo aquí puedo observar eso. Entonces, para poder encontrar esta zona o este pedacito de acá, lo que yo tengo que hacer es hacer un poquito de geometría, ¿sí? Entonces, básicamente, θ es el ángulo que forma, bueno, esta línea respecto al horizontal, ese es ese ángulo θ, y yo empiezo a trasladarlo por los triángulos hasta que llega aquí arriba. Esto es geometría muy simple, ¿sí? Básicamente yo aquí, está aquí hecho, en esta demostración que yo hago acá, yo demuestro que beta es igual a teta, o sea que este beta de acá es teta y por lo tanto, bueno, este de acá es teta, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Bueno, como yo sé que este de acá es teta, yo puedo encontrar esta región, que es la región S2 menos S1. Esta región S2 menos S1 me va a permitir saber si es constructiva o es destructiva la interferencia. Entonces, yo sé que el seno de teta, vemos acá que el seno de teta es igual al lado opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces, el lado opuesto es el que yo estoy buscando, por lo tanto, el lado opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de teta, ¿sí? ¿Cuál es la hipotenusa de este triángulo de acá? Pues esta zona es D. Por lo tanto, el lado opuesto, que es este pedazo que estoy buscando, es D por el seno de teta, ¿sí? Y si nosotros comparamos eso con lo que antes les estaba diciendo, pues cuando esa diferencia de fase sea un número entero de lambda, yo tendré interferencia constructiva o franjas brillantes, ¿sí? Básicamente, S2 menos S1 es D seno de teta. Entonces, cuando D seno de teta sea igual a un número entero de lambda, yo básicamente voy a poder, digamos, encontrar franjas brillantes. M es el orden de las franjas, M igual a 0 es la franja central. Entonces recordemos que si estos rayos, si θ es 0, pues los rayos van de esta forma. Como los rayos van de esta forma, el ángulo es 0, yo tengo en la pantalla una zona luminosa en el centro, ¿sí? Se llama el orden central, ¿listo? Y se obtiene cuando M es igual a 0, ¿bien? Recordemos acá, ¿qué es D? D es la separación entre las aberturas. ¿Qué es seno de teta? Entonces, ese teta es el ángulo que forma la franja, o sea, aquí donde yo estoy apuntando, puede ser una franja luminosa o una franja oscura. Entonces, teta es el ángulo que forma esa franja, digamos, respecto de la mitad de la mitad o, digamos, del eje central, y ese eje central pasa por la mitad de S1 y S2, ¿sí? Este ángulo θ, ¿ok? Bien, ahora, ¿cuándo ocurrirá interferencia destructiva? Entonces, cuando la diferencia de caminos, o sea, la diferencia entre este rayo y este otro rayo, o sea, este pedazo de acá, cuando esa diferencia sea un número, digamos, un número factor de lambda medios, yo voy a obtener interferencia destructiva. Básicamente, recuerda, si M es igual a 0, obtengo la primera franja oscura. Aquí algo bien importante, y es que este M igual a 0 corresponde a la franja brillante, ¿sí? Y aquí, cuando estoy hablando de M igual a 0, hablo de la primera franja brillante, no la franja 0. La franja 0 es una franja siempre brillante. O sea, en los patrones de interferencia siempre obtengo una franja brillante en la mitad, ¿ok? Bien, y esta otra relación, entonces, bueno, esta primera relación me permite a mí encontrar las franjas brillantes en la interferencia constructiva. Y, y esta expresión de acá me permite encontrar digamos, la interferencia destructiva. ¿Qué parámetros puedo yo sacar de acá? Bueno, yo puedo sacar de acá, como les digo, la separación entre las franjas, el ángulo que forman una de esas franjas respecto de la normal, respecto del eje, el número de la franja y la longitud de onda, ¿sí? Bien,
Ahora, esa es la posición, de alguna manera, de esta forma encuentro las franjas, pero yo también podría encontrar la forma digamos, del campo eléctrico que se forma acá. O sea, yo quiero saber qué forma tiene la intensidad aquí, ¿sí? La intensidad es el parámetro que tú puedes medir con digamos, con los detectores. Por ejemplo, un detector, una cámara, el sensor de una cámara, eso es un detector de intensidad luminosa. Entonces, básicamente, esa forma de esa intensidad en la doble rendija puede ser predecido, ¿sí? Usted lo puede hacer por dos formas para poder predecir la forma de la intensidad. Lo puede hacer por el principio de superposición, en el cual el principio de superposición lo que hace es plantear dos campos eléctricos. Esos campos eléctricos son los campos eléctricos que provienen digamos, de las fuentes S1 y S2. O sea, aquí hay un campo eléctrico 1, aquí hay un campo eléctrico 2, y lo que yo tengo que hacer es encontrar el campo eléctrico total en la pantalla, ¿sí? Entonces, como les digo, ustedes lo pueden hacer de dos formas. Se puede hacer por superposición y utilizando el caso 3 de la superposición de MAS, en el cual es igual frecuencia, porque recordemos que S1 y S2 tienen la misma frecuencia, pero entonces el desfase es diferente. ¿Por qué el desfase es diferente? Bueno, porque, como les digo, aquí hay un pequeño desfase. O sea, este desfase lo que hace es que una onda recorra una distancia mayor que la otra, ¿sí? Entonces ustedes pueden utilizar algo que se llama el campo de fase, básicamente para sumar esas dos ondas, una onda 1, una onda 2, y como resultado obtengo una onda total. Si ustedes hacen la revisión de esa parte de superposición, bueno, después de hacer un par de pasos matemáticos, van a poder llegar a que, digamos, a que la amplitud de campo eléctrico en la pantalla tiene esta forma. Esta es la forma eh, digamos, de la amplitud de campo eléctrico allá, si lo hacen por superposición. Pero también lo podrían hacer matemáticamente, como una suma de ondas. Básicamente proponen esta primera onda, esta es la forma conveniente de una onda, ¿sí? Bueno, aquí sí, obviamente estos términos están invertidos, ¿no? Porque primero es KR menos WT. Aquí lo que se hizo simplemente es multiplicar por menos 1, ¿sí? Se involucra mire, aquí tenemos una forma en la onda que se mueve a X multiplicado por menos 1. Aquí dice donde se ha involucrado un cambio de signo, pero hay que ser consciente de ese cambio de signo, y ese cambio de signo es simplemente un artificio matemático, eso no interfiere en la forma del campo eléctrico que yo voy a obtener. Entonces, como les digo, plantean las dos formas de campo eléctrico, que son dos ondas, para de contar, las suman, y cuando ustedes suman esas dos ondas, como básicamente la amplitud de campo eléctrico 1 y la amplitud de campo eléctrico es la misma, suponemos que es la misma, entonces le queda esta suma de senos. Cuando usted le queda esta suma de senos, usted aplica una identidad trigonométrica, y esa identidad trigonométrica le permite llegar a esta forma de campo eléctrico. Esta sería la forma de campo eléctrico que usted va a observar sobre la pantalla. Pero como les digo, lo que nosotros observamos es la intensidad. Entonces, primero, usted tiene que, esta es la onda, ¿sí? Esta es la forma de la onda total. Pero recordemos que una onda tiene esta forma que yo observo acá. Entonces, con esta forma que yo tengo acá, lo que yo tengo que hacer es comparar esta forma de acá con este resultado que me dio. Y miren, observen que volví a ordenar la ecuación. ¿Para qué la volvemos a ordenar? Para quitar el cambio de signo, ¿sí? Es simplemente un truquito para poder llegar a este paso. Entonces, si yo comparo esta ecuación con esta de acá, observo que el término dependiente del tiempo es este de acá, o sea, este término es esto de acá, mientras que el término de la amplitud es este pedazo de acá. Eso sería el término de la amplitud. Y este pedazo KR2 menos R1 es lo que yo llamo la diferencia de fase. Esa diferencia de fase es KR2 menos R1, que es este pedacito de acá. K es 2pi sobre lambda y R2 menos R1 es esto, R2 menos R1 es la diferencia de fase la diferencia de camino entre entre las dos ondas. Recordemos que esto es d seno de teta. Entonces yo puedo reemplazar acá d seno de teta, y este pedazo de acá es bien importante porque es ese desfase. Desfase es igual a 2pi lambda por d seno de teta. ¿Ok? Bien, entonces, como les dije, esta parte de aquí es digamos, la amplitud de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, yo tengo toda esta ecuación de campo eléctrico.
La pregunta es cómo hago para encontrar la intensidad. Entonces recordemos que, bueno, la intensidad básicamente es elevar esto al cuadrado, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Resulta que la frecuencia de la luz visible es más o menos 10 a la 14 y 10 a la 15, 10 a la 15 hercios. ¿Qué es eso? Más o menos son 1 billón, sí, 1 a la 12 es 1 billón. 1 billón de vibraciones por segundo. Hombre, eso no lo detecta nadie. Entonces, como es demasiadas vibraciones por segundo, lo que hace uno es calcular la intensidad. Entonces, ¿cómo calcula la intensidad? Calcula lo que es la intensidad media. Entonces, tiene que elevar esto al cuadrado y sacar un promedio temporal. Recordemos que cuando se hace esto, esta parte de acá se vuelve un medio. Entonces, básicamente lo que uno hace es, bueno, aquí básicamente es que la intensidad sub cero de la onda no es igual, es aproximadamente igual a 2 veces el sub cero al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que la intensidad de la onda tiene unos factores. Es un medio de C por epsilon sub cero por E al cuadrado, ¿cierto? Entonces resulta que el valor de sub cero es aproximadamente igual a esta expresión. No igual, es aproximadamente igual. Entonces, si nosotros hacemos esta consideración, ¿sí? Bajo esta consideración, yo lo que tengo que hacer es elevar esto al cuadrado y sacarle el promedio temporal. Cuando yo lo hago, me queda esta forma de intensidad que tengo acá y me queda este pedazo de acá. Este pedacito de acá es el I sub cero que yo había definido anteriormente. Entonces me queda que la intensidad sobre la pantalla es igual a la intensidad, a la amplitud de intensidad de la onda, multiplicado por el coseno cuadrado de phi dividido, o de este delta, perdón, dividido en 2. Y este delta, recordemos que es 2pi d por seno de teta. Bien, bueno, 2pi sobre lambda por d seno de teta. Entonces yo aquí puedo cancelar estos dos y me queda que la intensidad sobre la pantalla, o sea, la intensidad que yo observo en la pantalla tiene esta forma. Coseno cuadrado de pi por d por el seno de teta dividido en lambda. Entonces, para las situaciones normales, la L es muchísimo más grande que teta. Y bueno, también la altura este Y, básicamente este Y lo que representa es la altura a la que están las franjas. Entonces, normalmente esa altura de las franjas es pequeñito en comparación con L. L es inmensamente grande, ¿sí? Entonces, esas aproximaciones, bueno, bueno, y esas aproximaciones lo que me permiten escribir es que básicamente el ángulo que se forma, este seno de teta, a ver, veámoslo aquí en esta expresión, como estos ángulos son muy pequeñitos, ¿por qué son pequeños? Porque estos Y son pequeñitos, ¿sí? Este Y es pequeñito porque este L es demasiado grande. Entonces, los ángulos que se forman son muy pequeños. Entonces, como teta es muy pequeño, recordemos eso de que teta es aproximadamente igual a seno de teta, ¿sí o no? Entonces, seno de teta, ¿cómo se define? Como lado opuesto, ¿cierto? Lado opuesto, que sería Y sobre L, eso es seno de teta. Entonces, resulta que seno de teta, el seno de teta, es aproximadamente igual a teta, ¿sí? Entonces, este pedacito de aquí, seno de teta, yo lo vuelvo aproximadamente igual a teta, que es Y sobre L. Entonces, lo que hago es reemplazar donde está seno de teta, reemplazo Y sobre L. Me queda Y sobre L. ¿Para qué? Bueno, resulta que si yo lo escribo de esta forma, me permite